Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Seguimos con nuestra serie Rechaza a Dios y escogerás tu fracaso. Apocalipsis 3:15 dice así: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, ¿qué le dice que era? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Padre que estás en gloria, agradezco el tiempo que nos permite el poder adorar y bendecir públicamente tu nombre, Señor. Ahora ha llegado la hora de poder escuchar tu palabra. Pido que me ayudes, dame la capacidad de darme a entender, Señor, que tu nombre pueda ser glorificado y cada una de nuestras vidas bendecidas a través de esta palabra que trae vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús le hemos pedido. Amén. Aleluya. Bien, parte del problema de la iglesia Laodicea es que que la había hecho rechazar a Dios, es que era ciega espiritualmente, ¿verdad? Pero Jesús les da a conocer la solución. Y allí en el versículo 18 le dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Dios señala el error, pero también da la solución para ese error. Esa es la esencia del evangelio. Tú estás ciega, pero yo tengo un colirio que si te lo aplicas, yo voy a curar ese problema. Y ahí dice: unge tus ojos con colirio para que veas. En lo natural, hermano, un colirio es un medicamento ocular que consiste de una o varias sustancias mezcladas, pulverizadas, diluidas o disueltas en un líquido para tratar diferentes problemas en los ojos. En el aspecto espiritual, veremos que el colirio, al igual que se refiere Jesús, hermano, al cual se refiere Jesús, también se compone de diferentes elementos, hermano, y que tienen el propósito no de apaciguar el problema, sino erradicarlo. Porque ahí dice que si nos aplicamos ese colirio, claramente dice que vamos a ser ¿qué? Libres de esa ceguera. Unge tus ojos con colirio para que, ¿qué dice? Para que veas. En otras palabras, hay una obra milagrosa en ese colirio, ¿verdad? Y que tiene el propósito de erradicar el problema en su raíz. Pues el jueves pasado estuvimos hablando del primer componente de ese colirio, hermano, y es la fe activa. La escritura dice que como creyentes andamos por fe y no por los sentidos naturales. Y bueno, y es la fe, hermano, la que nos permite ver y escoger lo que Dios ofrece, lo cual es lo mejor. Lo que Dios ofrece es lo mejor, pero se necesita fe para poder visualizarlo y escogerlo, hermano. Así que el que se deja pastorear por la fe estará seguro que lo que escoja va a ser lo correcto. Pero aquel que se deja pastorear por los sentidos naturales, obviamente que terminará escogiendo algo que a la larga le va a hacer daño, hermano, y va a terminar perdiéndolo todo. Por eso es importante la fe,
porque nos pastorea y nos lleva al cumplimiento de nuestros propósitos divinos, que aunque no lo vemos en lo natural, en el Espíritu sabemos lo que Dios quiere con nosotros y caminamos en pos de eso. Así que la fe es algo determinante y algo que va aplicándose precisamente allí en ese colirio. Hoy vamos a ver otra cosa, otro aspecto importante, y está en 1 Juan 1, 5, 6. Y ahí se nos da a conocer otro elemento que compone ese colirio. Ya hablamos de la fe, hoy vamos a hablar de otro aspecto. Y allí en 1 Juan capítulo 1, versículos 5, 6, tenemos ese elemento. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. ¿Y qué dice? Y no hay, ¿qué? Ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí claramente dice que lo que provoca la ceguera espiritual, lo que hace al hombre, al creyente andar en tinieblas, es la falta de comunión con Dios. Si tenemos comunión con Dios como Él está en luz, nosotros vamos a ser personas que andemos en luz. Así que el otro aspecto importante, hermano, para poder ser libre de la ceguera espiritual, no es solamente andar por fe, sino también cultivar una comunión con Dios. ¿Qué es comunión? ¿Qué es comunión? Fíjese bien. Es una relación franca, sincera y estrecha con Dios. Y es algo permanente, no es algo temporal. No es algo que lo hacemos de determinadas horas del día, ¿verdad? No, es a diario, es constante. Eso es tener comunión con Dios. Yo no solamente tengo comunión con Él cuando vengo a la iglesia, cuando me arrodillo, cuando leo la palabra o cuando oro. Mi relación con Él debe de ser permanente, involucrarlo aún en los aspectos más cotidianos de mi vida diaria, hermano. Eso es tener comunión con Él, tener una relación permanente con Jesús. Pero la comunión no es solamente tener una relación con Él, es compartir bendiciones. La comunión me permite a mí recibir bendiciones de Él y me permite también bendecirlo a Él. Fíjese que la escritura en el Salmo 145, 16 dice que el Señor imparte bendición. Dice esto: abre tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Mire qué bonito ese versículo. Abres tu mano y colmas ¿de qué dice? De bendición a todo ser viviente. La naturaleza de Dios es bendecir. Pero nosotros como hijos que queremos tener una relación con nuestro Padre, también tenemos que tener esa misma característica. También debemos de estar dispuestos a ¿qué? No solamente a que Él nos bendiga, sino a bendecirlo a Él también. Dice en el Salmo 103:1: bendice alma mía. Mire, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Y eso es comunión. Comunión es tener relación con Dios, estrecha, permanente, no temporal, pero también es un acto de poder dar y recibir beneficio de esa comunión. En el caso de la iglesia Laodicea, esta iglesia había perdido la comunión con Dios. ¿Por qué le digo? ¿A dónde se encontraba Jesús? Si ha leído usted esa historia, ¿a dónde estaba Jesús? ¿Estaba dentro del templo? No, estaba afuera. Por eso es que vemos a Jesús tocando a la puerta.
No había que una relación con ellos. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Aparte de eso, la iglesia, al no tener relación con Dios, se privaba ¿de qué? De las bendiciones que emanan de esa relación. Por eso es que dice allí en Apocalipsis capítulo 3, 20 lo siguiente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Fíjese bien, está afuera, no hay una relación franca, sincera, estrecha con Jesús. Los tienen afuera estos ingratos. Yo no sé a quién estaban adorando, pero Jesús estaba afuera. Y mire lo que sigue diciendo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él. Y ahí está, mire, la cercanía, la relación una vez restablecida. Entraré a él y cenaré. ¿Qué dice? Con él y él conmigo. Ahí está las bendiciones recíprocas que emanan de la comunión. ¿Me estoy dando a entender qué es comunión? Es relación con Dios, pero en esa relación permanente con Él hay un acto de dar y recibir. Si eso deja de fluir en esa relación y en cualquier otra relación, está en peligro de morir. ¿Por qué cree que hay divorcios? Cuando una de las partes deja de dar lo que le corresponde dar y solo está exigiendo. Y no, hermano, en la relación de matrimonios ambos deben de fluir en reciprocidad en cuanto a afecto, responsabilidades, etc. Lo mismo sucede con nuestro Dios. Si yo entro en una relación con Él, no es solamente, ¿verdad?, de hablar o tener comunión allí, ¿verdad?, y adorarnos. También yo tengo que estar dispuesto a darle a Él, así como Él me da a mí. Y esa relación va a ser sana. Lamentablemente la Odisea no tenía esa bendición. Habían perdido la comunión con Dios porque Jesús estaba afuera, tanto de sus vidas como de sus ministerios públicos en esa congregación. Y bien, como dice en 1 Juan 1:5, privándose ellos de esa comunión, que viene sobre sus vidas: tinieblas. Tinieblas. Por eso es que dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, si yo tengo comunión con Dios, yo no andaré en tinieblas, andaré en luz. Pero si no tengo comunión con Dios, yo estaré como la Odisea, ciega, llena de tinieblas y de oscuridad. Y eso implica que no va a haber orientación, no va a haber seguridad, no hay guía, no hay dirección, no hay vida. Porque la luz es lo que trae, hermano. Las tinieblas, todo lo contrario. Ahora, quiero llamar su atención a esto. Dios, hermano, siempre busca al hombre aunque le rechace. Ese es algo admirable de Dios. Vuelvo a repetir. Dios siempre busca al hombre aunque éste le rechace. Y lo vemos en la primer caída que tuvo este hombre con Dios. ¿Quién dio la iniciativa de buscar a quién? Él fue, hermano, que buscó al hombre. Adán y Eva no lo buscaron, huyeron de él. Pero ¿quién andaba en busca? Jehová. Él da la iniciativa, fíjese bien. Y lo mismo lo vemos en Apocalipsis. Él da la iniciativa de buscar lo que estaba perdido. ¿Qué me está diciendo, hermano? Sí, que podemos perdernos dentro de nuestras congregaciones. ¿Me escucha? Que podemos ser hijos pródigos dentro de nuestras congregaciones, que podemos ser ovejas perdidas en medio de nuestras congregaciones.
Así que ahí vemos también a Jesús. Allá vemos a Jehová buscando al hombre. Aquí vemos a Jesús buscando a la iglesia que estaba extraviada, llena de oscuridad y llena de tinieblas. Tocando, ¿qué dice? A la puerta. Fíjese bien la figura que se da a conocer. Toca a la puerta. Debemos saber que ese tocar significa las maneras de cómo Dios quiere llamar nuestra atención. ¿Me escucha? Usted puede estar haciendo algo en su casa y de repente cuando tocan la puerta o cuando tocan el timbre, ¿qué es lo primero que sucede? Capta su atención y usted dice: alguien está llamando, alguien ha de estar preguntando por mí o buscando algo. Iré a ver. La persona deja las cosas que está haciendo y va a atender a quien llama. Así que esta figura de que Él está a la puerta tocando, quiere decir que Él, hermano, fíjese bien, está llamando la atención. Es la forma como Él estaba llamando la atención de esa congregación que estaba alabando, estaba adorando, pero que Él no estaba en medio de esa adoración. ¿Y a qué lo llamaba? Pues a que reanudaran su comunión con Él, la que habían perdido. Bien. ¿Cómo llama nuestra atención Jehová, hermanos? Cuando nuestra comunión se ha perdido. ¿Cómo sé yo que nuestra comunión en el Señor se ha perdido o está por perderse o está debilitada? ¿Qué es lo que hace el Señor? Si partimos de esto, de que es Dios quien da el paso para llamar nuestra atención a que volvamos a tener una relación franca con Él y compartamos sus bendiciones, ¿cuáles son esos toques de alerta que Él hace en nuestro corazón? Bueno, Apocalipsis 3:20, quiero que vaya conmigo, por favor. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Miren la forma como el Señor llama la atención de esa iglesia. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, ¿cómo llama el Señor nuestra atención? A través de su palabra. Esta es una de las formas que Él ocupa para llamar la atención de nosotros y hacernos ver que estamos alejados de su presencia. Cada vez que yo leo la Escritura, cada vez que yo me expongo a una enseñanza, Dios está haciendo esto. Él está tocando a la puerta, está llamando la atención suya, la atención mía, y por lo tanto debo de estar atento y alerta. Pero si estoy afanado en mis quehaceres, puede ser que se ahogue ese toquido y no responda y termine en la oscuridad permanente. Que Dios nos libre de tal cosa. Así que una de las cosas que Dios utiliza para llamar nuestra atención es a través de la exposición de la palabra, a través de la lectura de la Escritura. A Dios le interesa, fíjese bien, amado, que estemos expuestos a su palabra, que la leamos, porque a través de ella nos damos cuenta qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Él. ¿Sí o no? A través de la palabra de Dios nos damos cuenta qué tan cerca estamos de Él o qué tan lejos estamos. Y a Dios le interesa mucho que conozca mi posición actual con Él.
A Dios le interesa que conozcamos nuestra posición actual con Él. ¿Por qué le dijo eso? Bueno, ¿cuál fue la primera pregunta que le arrojó Jehová a Adán cuando se escondieron de él? ¿Qué le preguntó? Su posición. ¿Qué le dijo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿En qué posición están ustedes? ¿Dónde estás tú? Le dijo Jehová a Adán. Pregunto, ¿será que Dios no lo sabía? Claro que lo sabía. Él es Dios, Él es omnisciente, lo sabe todo. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Así que Él sabía. Pero ahora hago esta otra pregunta. ¿Pero será que el hombre sabía en qué posición estaba? No. Y por eso es que Dios lo confronta con esa pregunta. ¿En dónde estás tú? Y en realidad, ¿a dónde estaba Adán? Adán ya no estaba en la comunión con Dios. Adán había perdido su comunión con Dios y él no se había dado cuenta de eso. ¿Me escucha? Adán había perdido la mejor bendición, que es tener una relación estrecha con su Creador. Pero por causa del pecado, ¿qué sucede? El pecado destruye relaciones divinas. Y eso es lo primero que perdió Adán, su comunión con Dios. Y esa era la posición actual de Adán. La posición anterior de Adán era muy diferente. Había una franca relación con su Creador. Habían bendiciones que emanaba del Creador hacia él, hermano. Todo lo que él había hecho había sido precisamente para bendecir al hombre y para que fuese de bendición. Pero el pecado terminó arruinando el propósito divino. Y lo peor de todo, Adán y Eva terminaron perdiendo la comunión con su Creador. Antes eran amigos con Dios, ahora eran enemigos, porque solamente el enemigo huye. Escucha, solo aquel que es enemigo de alguien anda huyendo de esa persona. Así que él andaba huyendo. Y estaba huyendo acompañado por otro en las mismas condiciones. Es decir, con Eva. En la misma condición andaban ellos. Se sentían indignos, que merecían castigo. Y luego, cuando Jehová los confronta, empezaron a justificar su pecado, empezaron a evadir sus responsabilidades. ¿Y acaso no es lo que hace el pecado cuando se le da chance en nuestras vidas, hermano? No es lo mismo que sucede. ¿Qué hace el creyente que está precisamente en una relación con Dios y en una cercanía preciosa? Dios lo está bendiciendo, él es de bendición también para Dios, pero de repente peca. ¿Qué es lo primero que hace el cristiano que ha pecado? Huye. Por eso es que ya no se congrega. Por eso es que ya no busca la casa de Dios. Empieza a alejarse de aquellas personas que aman a Dios. Mire. Y este pecado les hace andar con personas pecadoras, al igual que él. ¿Sí o no? Como que cambian de amigos, de amistades. ¿Qué hubiera pasado si Adán se hubiese mantenido firme y no hubiese cedido a las pretensiones de Eva? Inmediatamente se hubiese marcado una división, marcada ahí. Inmediatamente, hermano, hubiese sido una división. Bueno, tú pecaste, yo no lo voy a hacer, perdóname, yo amo a Dios. ¿Qué hubiese pasado ahí? ¿Cree que hubiesen seguido juntos? No, hombre. Cada quien hubiese agarrado para su lugar. Pero como los dos pecaron, aquel cedió,
Entonces mantuvieron siempre su comunión y su relación con Eva. ¿Qué hubiera pasado? Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Si Zafira no hubiera caído en la mentira, no hubiera cedido a la mentira, ¿qué hubiera pasado? Si le hubieras dicho a su esposo Ananías: perdóname, pero lo que tú vas a hacer es una mentira. Eso de estar vendiendo tu propiedad y decir que la has dado en tanto y no es así. Cuando yo te he visto que te ha guardado cierta cantidad, perdóname, pero yo no voy a fluir en ese espíritu de mentira que se te ha pegado a ti. ¿Qué hubiera pasado con ese matrimonio? Inmediatamente se hubiese dividido, porque la luz con las tinieblas no tienen comunión ni relación. Hubiese habido una división clara y contundente. Pero como los dos pecaron, aquí no ha pasado nada. Tanto Zafira y Ananías se confabularon, y por eso es que andaban tranquilos en grupo. Y eso es lo que sucede cuando nosotros pecamos, hermano. Ya no queremos tener relación con nuestros hermanos que tratan de agradar a Dios, sino que empezamos a tener relación con gente que anda chueca al igual que nosotros. Cambiamos de amistades. Me estoy dando a entender. Todo lo que provoca el pecado, hermano, no solamente nos aleja de una relación sana, sino nos pone en otras relaciones tóxicas que nos puede hacer perder más bendiciones aún. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Y verdad que estas personas siempre andan buscando culpables. Nunca se hacen responsables de sus problemas, de sus errores. Siempre andan buscando cómo justificar sus pecados. No se hacen responsables de eso. Es que por la culpa del fulano, es que usted no sabe cómo fueron las cosas. Nunca aceptamos la responsabilidad de nuestros actos cuando estamos ciegos por el pecado. Siempre queremos ensuciar a otro. Cuando el perro, hermano, se ensucia, se embadorna de cosas sucias, ahí se anda, ¿qué? Restregando. ¿En qué, hermano? En pisos limpios, en paredes limpias, y manchan todo con su suciedad. Así es el pecado. No solamente ha manchado a esa vida, sino que está manchando a otros. Por culpa de aquel. Es que usted no sabe por qué razón hice esto, por qué cedí. La presión que tenía en ese momento, ni modo, me orilló a hacerlo. Y empezamos a justificar. Y empezamos a evadir responsabilidad, al igual que Adán y Eva. Porque eso es lo que hace una persona que esté en tiniebla. Nunca acepta sus errores. Nunca. Es incapaz de ver sus errores, pero sí está presto para ver los defectos de los demás. Pero el ciego así es. Y debemos de tener mucho cuidado con esto, hermano. ¿Y cómo yo sé la forma en que procede el pecado? Como les estoy exponiendo yo ahorita. ¿Cómo yo me doy cuenta de la forma como el pecado va avanzando en nuestras vidas y nos va llevando a situaciones bien incómodas, incomprometedoras en nosotros? Pues porque aquí está escrito. Es a través de la palabra que yo me doy cuenta todo la desgracia que viene por pecar. ¿Me escucha? Todo lo que provoca, todo lo que causa, aquí está escrito. Y la historia que le acabo de dar a conocer, pues ahí tenemos una muestra de lo que hizo el pecado. Y por cierto, miren, las consecuencias aún las sufrimos nosotros. Mire hasta dónde pueden llevar las consecuencias de mis pecados. Trascender de generación a generación. Por eso le digo, tenga mucho cuidado con coquetear con el pecado, porque no solamente va a afectar a usted, sino a aquellas personas que dice amar. Si usted quiere dar una herencia correcta a sus hijos, viva correctamente ante los ojos de Dios. Vive el cristianismo como debe de vivirse.
Denle ellos una herencia, un legado espiritual y van a ser bendecidos. Ande de una forma torcida o mediocre o sin compromiso y así van a ser también sus hijos. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado con eso. Predicar también con el ejemplo. Porque ahí vemos lo que puede causar el pecado. Y yo lo veo sin necesidad de experimentarlo en carne propia. Solo basta que yo me siente, invierta tiempo y empiece a leer esas historias para darme cuenta que el pecado es el peor enemigo del creyente. Me aleja de Dios, me aparta de su favor, me aparta de sus bendiciones. Y yo creo que nadie de nosotros a esta altura de la vida y en estas circunstancias en que estamos queremos tener lejos a Dios en nuestras vidas. Segunda Timoteo 3:16 habla precisamente de lo que hace la palabra, la escritura. Dice esto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, es decir, para hacerte entrar en razón, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la escritura precisamente le sirve a Dios para llamarme la atención a mí. Cuando yo me expongo a una enseñanza y de repente el predicador está diciendo algo, alguna historia bíblica, y de repente yo me siento identificado con esa historia, entonces en ese momento lo que Dios está haciendo es esto: está llamando a tu puerta. Él está hablando su palabra. Él quiere captar tu atención. Por eso le digo, debemos de tener abiertos nuestros oídos, porque el problema actual de nuestras congregaciones es que no saben oír. No saben oír, están tan llenos de actividades, están tan llenos de sí mismos, que no hay espacio ni momento de poder escuchar ni percatarse de cómo o qué es lo que Dios está hablando. No hay tiempo para oír a Dios. Por eso es que si usted lee en la historia de las iglesias, termina con esa frase: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Desde cuándo está usted oyendo exhortación a que se acerque a Dios y usted no lo hace? ¿Desde cuándo está oyendo esto? ¿Desde cuándo Dios le está diciendo lo que estás haciendo no es correcto? Si continúas en esa práctica pecaminosa, vas a terminar mal, vas a terminar en el cementerio antes de tiempo. Vas a morir, porque la paga del pecado es muerte. Y si rechazamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pues alguien tiene que pagar, y ese alguien va a ser usted si continúa pecando. Por eso es que no debemos de jugar con el pecado, porque si nos mantenemos en esa situación, no solamente usted va a morir espiritualmente, sino que también usted va a morir en lo natural. Debemos de tener mucho cuidado con eso, de no ser indiferentes a la voz de Dios cuando Él nos está diciendo que hay algo que arreglar. Conocemos la ley moral de Dios, la conocemos a esta altura de nuestra vida como creyentes. Conocemos la ley moral de Dios: no mentir, no hurtar, no adulterar, no fornicar, no codiciar, amar a Dios por sobre todas las cosas, etcétera. Conocemos la ley moral de Dios.
Pero muchas veces no lo practicamos. Solo se queda a nivel de conocimiento y eso no sirve. Dios necesita que lo que conoce lo ponga a la práctica. Lo viva, lo experimente. Eso es un cristiano, eso es ser un discípulo. Yo les decía el domingo pasado a ustedes, el cielo no va a estar lleno de creyentes, va a estar lleno de discípulos. Y discípulo es aquel que sigue las pisadas de Jesús. Es aquel que se ha sentado a escuchar la enseñanza y la practica, la vive. No solamente tiene un conocimiento bíblico, hay que practicar lo que predicamos. Hay que practicar lo que sabemos del evangelio. Si la palabra del Señor dice que yo no debo de mentir, que yo no debo de calumniar, que yo debo de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo, a mí mismo, ¿qué me corresponde hacer? Pues hacer eso. Simple. Pero cuando me desvío, crea que Dios no lo va a dejar allí. Por eso es que cuando venimos a la iglesia, de repente Dios nos lanza palabras, ¿no? Y nos estaba de tocar y tocar y tocar y tocar a través de una prédica, a través de una enseñanza. Deja eso, soltalo. Porque estás perdiendo mi relación conmigo, dice el Señor. Me estás sirviendo. Pero yo pregunto, ¿a quién? ¿Será que usted va a lograr algún beneficio de ese servicio que usted presenta en pecado? No, ninguno. El servicio hay que acompañarlo con una relación con Dios. Porque de lo contrario simplemente me convierto en una persona religiosa. En activismo religioso. Yo vengo a la iglesia, yo oro, yo leo, pero es una actividad religiosa. Pero si yo no convivo con Dios, si yo no me relaciono con Dios, si yo no estoy comprometido con su palabra, si yo no le sigo como Él dice, negándome a mí mismo y tomar mi cruz y seguir en pos de Él, si yo no estoy haciendo eso, yo no soy un discípulo. Yo no sé a cuánto Dios nos está llamando la atención a través de esta palabra. Que debemos de deponer prácticas pecaminosas si queremos tener una comunión franca y sincera con Dios. Que si usted continúa con esta práctica, usted se va a ir alejando de Dios. Y no va a obtener esa bendición que usted espera. Por eso es que hay muchas personas que abortan los planes y propósitos de Dios y después le echan la culpa al diablo. El diablo no es culpable. Después le echan la culpa al fulano, a la mengana. No, es que ni el diablo ni la persona es culpable de hacerle pecar. Esa es una decisión suya y mía. A nadie nos pone una pistola en la cabeza y decir, mentí o te mato. Y si así fuera, nuestra respuesta tiene que ser, me pueden matar, pero nunca voy a desobedecer a la palabra de Dios. Radicales, así como lo oye. Por eso es que hay gente mártir hoy en día en otras partes del mundo, porque son radicales, porque el evangelio es radical. O se es o no se es, o se es de luz o se es oscuridad, o se es santo o se es demonio. Pero no podemos comulgar con ambas cosas al mismo tiempo, jamás. Sé santos porque yo soy santo, dice el Señor. Yo debo de comportarme correctamente ante los ojos de Dios y ante los ojos de mis hermanos. Presentándome como un obrero que no tengo de qué avergonzarme. Se lo voy a volver a repetir. Presentándome ante los demás como un obrero que no tengo de qué avergonzarme. Porque ante Dios yo le puedo engañar a usted perfectamente. Yo le puedo engañar a ustedes perfectamente, pero ante Dios no. Dios me conoce a mí perfectamente a mí. Él sabe lo que soy, lo que pienso, cuáles son mis motivos, por qué hago esto, por qué dejo de hacer lo otro. A Él yo no le puedo engañar, pero yo a usted sí le puedo engañar. Yo sí le puedo engañar a usted.
Y le puedo presentar una figura o algo en mí que no soy en realidad. A eso se le llama hipocresía. Andar con máscaras. Y puede servir entre nosotros. Ay, qué bonito el hermano, ¿verdad? Bien decentito se ve, pero un pícaro y sinvergüenza por dentro. Ay, como Dios lo usa, ¿verdad? En la prédica, como Dios lo usa, dando palabra, etcétera, etcétera. Pero solamente Dios sabe si esa persona es de Dios. Es de Él. Por eso es que aquel día dice el Señor, muchos van a decir, Señor, si en tu nombre te serví con poder, apártate de mí, yo no te conozco. ¿Y qué significa eso? No has tenido comunión conmigo, no has tenido relación conmigo. Me has servido, sí. Tus dones han sido correctos, no ha habido contaminación. Esos dones yo te los he dado, pero te descuidaste en mi relación conmigo, en tu relación conmigo. Lo descuidaste. Y Dios está más interesado en lo que usted es que en lo que usted hace. ¿Me escucha? Dios está más interesado en lo que usted es, no en lo que usted hace. Téngalo eso en mente, por favor. No nos dejemos engañar que porque está revestido de muchos talentos, habilidades naturales o sobrenaturales, decir que tenemos franco acceso a Dios, eso es mentira. Los talentos, habilidades, dones son simplemente herramientas que se te han dado se te han entregado en tus manos para el servicio a Dios. Pero eso no quiere decir que tú tengas una relación buena y genuina con tu Dios. Por eso es que, mire lo que le voy a decir. Antes de buscar experiencias sobrenaturales, debemos de tener encuentros con Dios que cambien radicalmente nuestras vidas, de adentro hacia afuera. Antes de andar buscando experiencias sensoriales, debemos de buscar experiencias con Dios que marquen nuestra vida para bien, que definan el rumbo de mi vida, al punto de decir, ya no voy por este camino, voy por el señalado por el maestro. Voy a obedecer la escritura, lo que el Señor quiere que haga, eso voy a hacer, aunque eso implique sacrificio, alto costo. Porque el seguir a Jesús a la manera de Él no es fácil. Por eso es que la escritura dice que es estrecha la puerta, angosto el camino, muy pocos van por ahí. Que el Señor nos ayude. Cuando yo me expongo a la palabra de Dios, ahí averiguo, me doy cuenta de cuál es mi posición en Cristo. ¿Será que estoy cerca o será que estoy lejos? ¿Será que estoy teniendo esa comunión franca con Dios o será que al igual que Adán y Eva estamos huyendo y escondiéndonos? Usted puede engañar al hombre, mas no a Dios. Y si usted es hijo, tarde o temprano Dios lo va a detener en el camino y le va a pedir cuentas al detalle, al menudeo. ¿Me escucha? Y si usted considera las disciplinas y correcciones que de repente los pastores de nuestra misión ponen cuando hay transgresiones a la moral, etcétera, ¿usted cree que eso es escandaloso, verdad? Dice la palabra, peor es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Especialmente cuando estamos viviendo una doble vida sin arrepentimiento. Está tocando, ¿verdad? Si alguno oye mi voz, la está oyendo hoy usted. Es la forma como Él está llamando la atención ahora, a través de la palabra, diciéndole, esto es lo malo, esto es lo bueno. Está en ti tomar la decisión.
Pero si escoges el camino bueno, te espera la vida. Si escoges el camino malo, te espera la muerte. Una de dos. Tenés que elegir. A mí me encanta la actitud de Josué. Mi casa y yo serviremos. Allá ustedes si se van tras otros dioses. Pero no me importa, y solamente soy yo y mi familia. Mi casa y yo marcaremos diferencia. Esa es decisión. Ese es agarrar las cosas con responsabilidad. No ser cristiano cuando me conviene y cuando no me conviene quitarme la careta. Yo voy a ser cristiano donde quiera que me encuentre, aquí en El Salvador o allá en Japón. En cualquier parte del mundo, el tigre es tigre y nunca muda sus rayas. Y en cualquier parte del mundo, usted como hijo de Dios debe de comportarse como tal, como un hijo de Dios. Debe ser luz en medio de la oscuridad y no contaminarse. Y si lo está haciendo, pues ahora Dios le está tocando la puerta. Si oyes mi voz, si estás escuchando que es esta tu condición que te está apartando y alejando de mí, es hora que te vuelvas a mí. Ese es el propósito de la exposición de la Escritura. Ay, dice uno cuando viene a la iglesia, a ver con qué regañada me voy a topar ahora este día. Y sí, es cierto, pero usted se va a quedar solo con la regañada. Si el propósito de la regañada, hermano, es formar carácter, disciplina, que usted no se quede chueco, no que se quede regañado ahí, sino que cambie de actitud. Ahí se va a estar entonces. Pero es lo que le digo, el problema de hoy en día de nuestras congregaciones y de la iglesia en general es que no sabe oír. No sabe oír. Y Dios llama la atención. Lo primero que Él ocupa para llamar la atención de sus hijos cuando se están desviando o ya se han desviado es que los expone a su palabra. Hay personas que se alejan de Dios y de repente Dios manda, hermano, a gente a buscarla directamente con palabras específicas. Es algo impresionante eso. Yo no sé si usted ha tenido experiencia en cuanto a eso o he escuchado algo así, ¿no? Pero así es Dios. Dios siempre busca a la oveja perdida. Y bueno, y ocupa medios para hacerlo, a veces extraños, raros, ¿no? O a veces algo sutil que está dentro de nosotros. Si no queremos nosotros atender a través de la palabra de Dios, Él ha diseñado y ha creado al hombre con algo que se llama conciencia. Y esa es otra forma como el Señor llama la atención de nosotros. No solamente lo hace a través de la palabra escrita o a través de una revelación, que alguien llegue a tu casa y te dice, mira, arregla tu vida, así como sucedió con este profeta, ¿verdad? Isaías con Ezequías, que le dijo, mira, arregla tu casa porque te vas a morir. Qué palabra esa, ¿verdad? De repente la palabra de Dios no te llega aquí porque como tú no crees nada, saber nada de iglesia ni nada de eso, de repente el Señor manda a una persona. El Señor dice esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Si no arreglas tu vida, esto y esto va a pasar. Y ahí somos confrontados. Pero de repente la gente hace oído sordo de esa palabra. La otra forma que Dios ocupa para llamar la atención es, como yo le digo, a través de la conciencia, hermano. Quiero que busque Romanos 2:15, por favor. Fíjese los métodos de Dios para acercarnos a Él, para que podamos volver a tener comunión con Él. Primero ocupa la palabra de Dios, que es lo más certero, lo más seguro, ¿no? Luego Él lo acompaña también a través de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, hermano, es esa voz de Dios que analiza si lo que se hace está bien o está mal.
Es esa vocecita interna que Dios ha dejado en cada uno de nosotros, que está allí para aplaudir o está allí para señalar: tú hiciste algo malo hoy. Y la conciencia te puede justificar o te puede condenar. ¿Me escucha? Ahí está, y Dios la ha dejado con el propósito de llamar la atención nuestra. Que si hacemos algo malo, la palabra nos confronta, pero al mismo tiempo hay algo adentro que dice: lo que hiciste está mal hecho. Romanos 2:15, por favor. Mire lo que dice: mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones. ¿Qué está escrita en el corazón de los hombres? O más bien dicho, voy a contextualizar esto. En nosotros como creyentes, ¿qué está escrito en el corazón nuestro? La ley moral de Dios. Eso es lo que está escrito, ¿sí o no? Va. Dando testimonio su conciencia. ¿Y qué hace la conciencia? Es como, me corrige Cristian si me equivoco, ¿quién es el que está en la corte acusando o defendiendo? El fiscal. El fiscal es verdad, que está acusando. La conciencia es como un fiscal en la corte, hermano. De repente, cuando pecamos, aparece ese fiscal con su dedo amenazante: tú hiciste algo malo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la ley moral de Dios está en nuestro corazón, e inmediatamente la conciencia nos hace ver que hemos transgredido esa ley. Por eso es que de repente, cuando hacemos algo malo, nos sentimos, bueno, al principio todo bien, ¿no? Se peca, uno disfruta, pero ya con las horas en la noche empieza un hostigamiento espiritual. Empieza la voz de la conciencia a decir: que sinvergüenza sos. Acabas de predicar y ahorita acostándote con esta mujer que ni tuya es. Acabas de andar exhortando al fulano y a la mengana y tú estás haciendo lo mismo y con añadidura. ¡Qué sinvergüenza! Y ahí está la conciencia. ¿O me equivoco? Porque la conciencia es grotesca para decir las cosas. No tiene, ¿cómo le diré?, tacto para decir las cosas. De hecho, el enemigo ocupa la conciencia para perturbar de tal manera nuestras almas que si no tenemos cuidado podemos terminar como Judas, colgados en un palo. Porque lo que hizo a Judas morirse fue la voz de la conciencia que lo llegó a un extremo que ya no pudo más con su vida. Y le estaba diciendo: qué bárbaro lo que hiciste, después de estar tanto tiempo con tu maestro, lo estás vendiendo con este puño de monedas. No tiene perdón tu pecado. Lo único que puedes hacer es colgarte, morirte. Y eso fue lo que hizo Judas. Pero usted cree que eso se le vino así así. No. Él fue acosado por ese fiscal llamado conciencia, que estaba haciendo ¿qué? Acusándole. Ahí dice, mire, no me mira a mí, lee aquí. Mire, dando testimonio su conciencia y acusándoles. ¿Qué prefiere usted? ¿Ser exhortado por la palabra de Dios o ser hostigado por una conciencia culpable? Yo prefiero esto. Yo prefiero que Dios me hable y aprender y decir: no, Señor, de verdad que estoy haciendo mal, ya borrón y cuenta nueva, ya no sigo por este camino.
Pero cuando yo les oigo la palabra de Dios, a mí no me importa lo que dice la palabra de Dios, lo que me están diciendo, los consejos, a mí me da, me va y me viene. A mí no me importa nada. Y mantengo mi obstinación. ¿Qué va a pasar conmigo? La conciencia va a estar ahí hostigándote, perturbándote. Yo les voy a contar esto. Hace años, en mis primeros años de cristiano, hice algo que a Dios le ofendió. Yo estaba sirviendo en la iglesia y de repente tuve un desliz. Nadie se dio cuenta. ¿Qué fue el desliz? No se lo digo. La cosa que quiero hacer saber es esto. Bueno, de repente sucedió eso. Yo no sé cómo llegué allí, pero la cosa que metí la pata. Hice algo incorrecto ante los ojos de Dios. Créame, hermano, que yo le serví en ese momento a Dios, no con mucho temor, temblor, pero de repente suceden cosas. No estoy justificando. No me estoy justificando. No quiero hacer eso. Mi debilidad me orilló a esto. Esa es la palabra. No supe manejar esa situación y me dejé arrastrar por ella. Bueno, lo que quiero llegar es lo siguiente. Como dice nuestro hermano Toby, que Dios lo tenga en gloria, después del gustazo, el trancazo. Y así fue. En la noche, hermano. En la noche, mire, yo sentí como que espíritus se empezaron a perturbarme. Yo sentía que me arañaban, yo sentía que me jalaban los pies, yo sentí una angustia como yo no le pudiese describir. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia con las conciencias, con ese fiscal terrible, porque le repito, la conciencia es el peor fiscal que puede tener un hombre reo. Porque no tiene palabras, no tiene maneras, lo dice de una forma así, te hiere y si es posible te quiere destruir. Mire, yo llegué a un punto donde esa noche yo la pasé, fue la peor noche de mi vida. Yo digo, Señor, después de esa experiencia yo ya no vuelvo por más, así le digo. Porque yo quedé curado, yo vi lo que es eso, lo que hace la conciencia culpable. Te roba la paz, te mete la ansiedad. Te roba la tranquilidad, hermano. No tenés paz en absoluto. Estás en una constante ansiedad, en estados de ánimo depresivos, grotescos y horribles. Que lo que te orillan, a lo que te orillan es quítate la vida. No servís para nada, sos una basura, sos insignificante. Mira lo que hiciste. Ese es el fiscal, la conciencia. Que no te da alternativa, simplemente te acusa, te acusa y te acusa y te acusa. No es así la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? La palabra de Dios acusa, pero también la palabra de Dios te da remedio de cómo salir, ¿sí o no? Así como voy a retomar otra vez la historia de la Odisea. Cristo les dijo, vos estás ciega, le dijo. Vos estás desnuda. Pero también le da la forma de cómo mejorar su situación. No solamente señala, no solamente acusa. La palabra de Dios no solamente señala, no solamente acusa, también te da la forma de cómo salir de ese hoyo. La conciencia no. La conciencia no tiene esa facultad. Simplemente revela a través de la ley moral que está escrita en tu corazón que has sido transgresor de ella y lo que mereces es pagar por lo que hiciste. Y si es posible con tu propia vida. Así como le digo, hermano, yo me sentía, pero yo no puedo describir la sensación. Yo no se los puedo describir. Era una cosa horrible, horrible. Después de sentir paz, después de venir en oración, después de estar en una comunión con el Señor, de repente en una situación comprometedora y difícil, y sentirme así de la noche a la mañana, privado de todo ello.
Porque usted cree que yo oré en ese momento. Yo me sentía mal. Yo no quería encararme con Dios. Igualito, igualito. Como Adán. Por eso le digo yo, aquí está. Aprenda por experiencias de otros, no por su propio pellejo, Señor. No pase por donde asustan, porque puede hacer que ya no salga de ahí vivo. Mira, hermano, por gracia de Dios, porque yo no pude tener un mentor, yo no estaba en iglesias grandes. El problema que de repente uno se pierde en la multitud. Cuando uno se pierde en la multitud, ¿verdad? Y uno debe de tener bastante comunión con ciertas personas para ayudarlo. Pero si uno es bastante alejado y aislado de las personas, cuando está bajo un ataque así, yo le digo, la conciencia es lo que te señala, es un lazo, una gilet o algo para quitarte la vida, porque te acusa de una forma grotesca y grosera. Y yo lamentablemente no he sido una persona muy sociable, que se diga. Nunca. Siempre me ha gustado la soledad. Siempre me ha gustado tener una vida apartada. Mi papá no me va a dejar mentir. Él nunca me conoció círculos de amigos. Nunca llevé a la casa amigos así, en los cuales yo podía perderme ahí. No, siempre estuve retraído. Pero eso me cuesta, me hubiera costado la vida en un momento. Porque repito, hermano, uno no puede aislarse completamente de la gente, especialmente de aquellos que aman a Dios como le amamos nosotros. Uno necesita de la orientación, de la guianza. En el momento cuando nos sentimos de esa forma, con una conciencia culpable que lo único que te señala y te indica es morite, porque no servís para nada, sos una basura, sos sucio, sos peor que un impío. Ahí es donde se necesita una persona de confianza, donde te puedas sentar y decir, hermano, esto y esto me está pasando. Y es la única forma de poder salir de ese hoyo donde te ha metido una conciencia acusadora. Por eso es que se nos presenta a Jesús como el abogado que está refutando a la fiscalía, hermano, nuestro abogado defensor. Pero a veces necesitamos otras personas que aboguen también aquí en la tierra, no de carne y hueso como nosotros. Necesitamos personas a las cuales les confiemos, ¿verdad?, ciertas cosas y poder salir de la situación en que estamos. ¿Sí o no? Y en las iglesias hay precisamente esa clase de personas. Por eso es que uno debe de abocarse inmediatamente y no permitir que tu conciencia te lleve a la destrucción. Inmediatamente cuando tú te sientas sin salida, lo que tú tienes que hacer es buscar la mentoría de alguien. No que esté en la misma condición tuya o tu amigo del alma ahí en la iglesia. No. A veces nuestros amigos del alma en la iglesia son los peores guías espirituales. Porque a veces estas personas solapan nuestras sinvergüenzadas en vez de encararnos. Y ese no es un verdadero amigo. ¿Me escucha? Ay, es que es mi amigo del alma. Pues sí, porque te asolapa todo. Ese es tu amigo. Por eso es tu amigo. Por eso que te gusta andar con él. Eso no es tu amigo. Entonces, pero hay en las iglesias personas que Dios ha capacitado y preparado precisamente para eso. Y debemos de entrar en ese momento en oración y decirle, Señor, ayúdeme, Padre, ¿a quién acudir? Ayúdeme. Pero no puedo con esta carga, esta carga emocional tóxica en mí. Yo necesito descargarla, porque si no me voy a volver loco. ¿Me escuchan lo que estoy diciendo? Mire, hermano, yo no tuve esa bendición, pero siempre me ha gustado leer literatura cristiana. Y de repente un día vi en un escaparate un libro que me llamó la atención. Lo compré y empecé a devorarlo como usted no tiene idea. A medida de que yo me exponía a la verdad, el fiscal dejó de acusarme con su dedo amenazante y empecé a tener libertad.
y empecé a volver a tener una relación íntima con Dios. Empecé otra vez a fluir, ¿verdad?, en la bendición y el favor de Dios a través de una literatura correcta. Por eso le digo, amado, Dios no lo va a dejar así. Si usted es un hijo de Dios y de repente cae en una falta y viene el fiscal, la conciencia acusándolo, sí, es cierto, es dura el argumento de ese fiscal y va a tratar de destruirte, de hacerte sentir miserable. Aparte de eso, tú has abierto puerta a demonios que te hostigan. Porque yo le digo, hermano, yo es rara las visiones que tengo, pero yo percibo en el espíritu las cosas, en mi carne a veces. Porque ya le digo, en esa noche, cuando había cometido esa falta, en esa noche, yo sentí, hermano, que empezaron a hostigarme puño de demonios. Y yo lo sentía, que tocaban mi cuerpo y era una cosa, pero es que yo no puedo describir eso. Es una cosa horrible, hermano. Y a Dios gracias yo salí de ese hoyo, hermano. Nadie se dio cuenta, solo Dios supo en ese valle en el cual yo me incursioné. Pero bendito sea Dios, que Él es nuestro pastor, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, su vara y su cayado nos infunde aliento y nos hace sacar del pozo cenagoso y hace poner nuestros pies en tierra firme, en piedra firme. Dios no va a dejar caído al justo. Él lo levanta, Él lo restaura, Él lo limpia. Pero repito, yo para ese tiempo yo no tenía el conocimiento que ahorita pues más o menos tengo, ¿no? No podía defenderme mucho ante ese fiscal acusador. Y me agarró con todo, hermano. Así que yo le digo, Dios ha puesto en cada uno de ustedes a ese fiscal llamada conciencia. Y cuando usted hace algo que transgrede la ley moral que Jehová ha escrito en su corazón, que usted ya sabe a través de la exposición de la escritura y está guardando aquí los mandamientos de Él, cuando transgrede alguno de esos mandamientos, ahí viene el fiscal y te dice: mira lo que hiciste, mira lo que hiciste. Así que la conciencia dará testimonio en el Espíritu Santo si lo que se ha hecho está aprobada por esa ley moral o no. De repente esa conciencia te va a orillar. Fíjese bien lo que le voy a decir. O te va a tener allí en un profundo hoyo sin salida, o puede ayudarte a darte cuenta que con el pecado no se juega. Que si tú coqueteas con fuego te vas a quemar y te va a arder. Entonces la conciencia te va a ayudar a decir: ah, no, huecho, yo ya no vuelvo por otra. Una de dos: o te hunde. Y esto es más que todo para las personas que quizás no tienen un conocimiento sólido de la palabra de Dios. La conciencia y el fiscal terrible los hunde. Pero cuando hay un conocimiento correcto en la palabra de Dios, las provisiones que Dios ha hecho cuando caemos, que dice que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo, que su sangre está allí para limpiarnos de todo pecado. Porque ese es el propósito de la sangre de Cristo. No para cubrirnos con ella, sino para limpiarnos del pecado. ¿Me escucha? Ese es el propósito de la sangre de Cristo. No es te aplico la sangre de Cristo, ¿verdad? Me cubro con la sangre de Cristo, ¿verdad? Cubro este carro con la sangre de Cristo. Eso no es así. La sangre de Cristo es para limpiar pecados. Para eso es. Y ahí está la provisión. Para que cuando cometemos algún pecado sin querer queriendo, un desliz que uno tiene, una situación que usted no buscó pero se dio, yo no sé si me estoy dando a entender, la provisión ahí va a estar. La sangre de Cristo para limpiarte y para levantarte.
Ese es un conocimiento que debemos de tener nosotros. Mas cuando no hay este conocimiento y un cristiano con ese conocimiento escaso peca, no, hombre, le digo, esas son las personas que se van de las iglesias. Y ya es difícil que regresen. Porque han tenido un conocimiento distorsionado del evangelio, ¿no? Y no hayan asidero de poder mantenerse firme en medio de esta acusación y permitir que su abogado defensor abogue por usted y lo saque de esa situación. Sino que se empeña usted en pagar con su propia vida, en pagar mejor de eso, privarse usted o autodisciplinarse alejándose de las cosas de Dios, etcétera. Esa es la actitud, ¿no? Cuando no hay un conocimiento correcto. Cuando una persona tiene un conocimiento correcto de la escritura, de lo que hay que hacer cuando se peca, yo te digo, esta persona lo va a pensar más de 2 veces antes de irse al mundial, ¿no? Al mundo. A decir, no, a mí esto no me va a detener. Es cierto, cometí esta situación, pero no. La palabra del Señor dice que si yo confieso y me aparto, Dios me va a mostrar misericordia. Así que aquí estoy, Señor, confesando mi pecado y pidiéndote que me ayudes a mantenerme correctamente ante ti en lo sucesivo. Esa es la actitud correcta. Pero aquel que, repito, no tiene un conocimiento correcto, ay, la conciencia lo hace leña. No haya salida. Y ya le digo, así terminó precisamente Judas Iscariote. Acusado por una conciencia, su culpabilidad lo llevó a un punto donde él prefirió pagar con su propia vida. Murió, ¿y de qué forma? Muy grotesca. Pedro fue diferente. Pedro cometió el mismo pecado. Su conciencia inmediatamente lo señaló. Cuando cantó aquel gallo, inmediatamente la vocecita, ajá, ¿te acordás lo que dijo el maestro de ti? Que al cantar 3 veces el gallo, tú le ibas a negar. Y mira, tú que decías que ibas a ir a la muerte con él, mira a dónde estás ahorita. ¿Y qué hizo Pedro? Dice que lloró amargamente. Ahí estaba bajo ¿qué? Bajo la influencia de ¿qué? Del fiscal. Lloró amargamente. Pero ¿qué hizo el abogado? Empezó a interceder. Por eso es que Cristo dijo, cuando te pase esto, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, le dijo. Él tuvo esa bendición de la oración intercesora de su mentor, de su maestro. Por eso le digo yo lo importante de buscar mentores, gente a la cual usted pueda abocarse y pedir ayuda espiritual. Y deje de estar haciendo el sonso, que no tiene problemas. Y digo, Señor, yo tengo un problema, ayúdeme, Señor, a poder ventilarlo. Yo siempre he dicho, la mentira tiene un poder fuerte siempre y cuando permanezca oculta. Pero una vez expuesta, pierde efectividad. Quítele poder a la mentira entonces. Expóngala a la verdad. Expóngala a la luz y será libre. Manténgala oculta y será esclavo. Estará privado del acercamiento con su Dios. Estará privado de las bendiciones que quiere Dios darle a usted. Por eso le digo, tenga mucho cuidado. Cuando sucedió eso con Pedro, la conciencia estaba ahí tan fuerte que él dice que lloró amargamente. Pero como ya estaba Jesús abogando por él, él logró salir de ese hoyo. Y por eso es que él se recuperó, fue restaurado y bueno, borrón y cuenta nueva, porque con Dios así es.
Cuando te restaura, amado. Y Dios usó de una forma tremenda a Pedro. Pero por lo que le digo yo, tenga cuidado. La conciencia nos puede dejar en el hoyo o puede ser algo que el Señor permita en usted para hacerte ver lo terrible que es el pecado, para que ya no vuelvas por otra. Y te dices: Señor, perdóname, esto ya no lo vuelvo a hacer. Porque tu conciencia te ha venido contra ti de una forma tan terrible que obviamente te ha hecho volver en sí. ¿Qué es lo que sucedió con el hijo pródigo? Es lo que sucedió con el hijo pródigo. Cuando él estaba en lo peor de su proceso, ¿no? Por causa de su pecado, dice que inmediatamente volvió en sí y se dijo: bueno, en mi casa, en la casa de mi padre, ¿verdad? Los obreros no aguantan hambre, y yo aquí estoy aguantando hambre. Mire lo que hizo la conciencia, lo hizo volver en sí. Pero no solo eso, dice él: me levantaré e iré y le pediré perdón a mi padre. El propósito de la conciencia no es que te llegue a un punto en el cual te sientas en un hoyo sin salida. El propósito de la conciencia, del por qué Dios la dejó ahí, es para que te ayude a que vuelvas en sí, a que te levantes y regreses y pidas perdón. Reconozcas tu error y pidas perdón. ¿Me estoy dando a entender? Bye. Ese es el propósito de la conciencia. Así que esa es una de las formas como el Señor toca a la puerta y llama la atención. No solamente a través de la palabra escrita, sino que también a través de ¿qué? De la conciencia. Por último, otra forma en la cual Dios nos llama la atención a nosotros, hermano, es a través de los procesos disciplinarios. ¿Me escuchó? Un ejemplo: Jonás no volvió a Jehová. Fíjese bien, Jonás no volvió a Jehová ni por la exhortación del capitán que lo reprendió a que clamara a su Dios por misericordia cuando se encontraba en la tempestad. No se volvió a Jehová cuando él se dio cuenta, cuando esa tempestad era producto de su desobediencia. Él se volvió a Jehová ¿hasta cuándo? Hasta cuando se lo tragó el pez. Hasta que su proceso disciplinario llegó a un punto que lo hizo recapacitar. Es bien interesante, repito, cuando el capitán se le acerca y le dice: bueno, dormilón, ora a tu Dios, le dice, tal vez él tenga misericordia de nosotros. Ese era Dios hablando a través de ese capitán. Pero él, mire, no respondió. Después él se dio cuenta que evidentemente la tempestad era producto ¿de qué? De su desobediencia. Y por eso es que después les dijo: aviéntenme al mar y la tempestad se terminará. Él sabía que esa tempestad era producto ¿de qué? De su desobediencia. Pero ni aún así reconoció su pecado. Ahí no lo vemos arrepentido en lo más mínimo. Nada. ¿Cuándo le vino el arrepentimiento? Cuando tenía ya 3 días y 3 noches de estar en una barriga de un gran pez. Cuando estaba el hermano, una persona, como decimos nosotros, viva, muerta en vida. ¿Ha oído esa frase?
Así se encontraba él. Muerto en vida. Fue entonces que reconoció él. Fíjese qué cosa más tremenda. Y es lo que dice aquí, Jonás 2. Entonces oró Jonás a Jehová. ¿Cuándo es que invocó a Jehová? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? Es la gran pregunta, ¿va? Dejó que su proceso lo llegara a ese extremo, hermano, para poder doblegar su orgullo. Y fue entonces cuando su orgullo estaba siendo pisoteado y ya no le quedaba nada, cuando él reconoció y dijo: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el Seol, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y dice en el versículo 8, en el 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aquí vemos el arrepentimiento de Jonás, diciendo: desobedecí, me arrepiento, estoy dispuesto una vez más a obedecer al Señor. Ahí está el arrepentimiento de él. Pero el arrepentimiento le llegó ¿cuándo? Ya cuando él se sentía sin salida. ¿Qué está esperando usted? Que su proceso disciplinario se vuelva más doloroso en su vida para entrar en razón. Aló. Hay personas que están en procesos disciplinarios, hermano, pero se hacen los locos. Dios les está haciendo saber a través de la palabra, les está sabiendo a través de la conciencia que las cosas no están bien ni pintan bien para ti, pero aún así te haces el mareado, te haces el loco, como que no es contigo la cosa. Están sonando las pedradas y tú dices: esa pedrada no es para mí, es para la fulana, es para la mengana. Estás tan lleno de oscuridad que sos incapaz de reconocer que tenés un problema. Estás ciego porque te has alejado de la comunión con Dios. Sos incapaz de ver tus propios errores y defectos. Que tenés un problema serio, que te está apartando de la gracia y del favor de Dios. Y de repente Dios te hace pasar por procesos disciplinarios y no te pones a cuenta con él, pasa desapercibido de ti. Y luego Dios te pasa a otro nivel de angustia, de problema, la cosa como que empeora, ¿no? Y aún así mantienes tu obstinación, hombre. Hasta que de repente una persona pierde todo, ¿no? Yo he oído testimonios de personas sin manos, sin pies, que le falta algún miembro, y se ponen a dar testimonio: hermano, esto me pasó por desobediente. ¿Y qué le costó, hombre, entender por la buena antes de que le amputaran ese brazo? Porque está esperando que su proceso disciplinario empeore. Aló. ¿Por qué está esperando? No, si a mí nada me está pasando aquí, tranquilo. Espere. Haga fiesta ahorita, coma y beba. Haga lo que quiera. Después me cuenta. Dios no lo va a dejar así. Si usted es un hijo de Él, Dios no lo va a dejar en el fango. No lo va a dejar queriendo comer algarroba. No lo va a dejar porque no es su lugar, no es su posición. Dios no lo va a dejar en ese lugar. Y por eso es que Dios permite que las consecuencias de nuestros pecados empiecen a cobrarnos factura, hermano. Y como no entendemos, pues entonces las cosas se empeoran. Y como no entendemos, las cosas van empeorando y van empeorando y van empeorando hasta que tú dices: hasta aquí, Señor. Entiendo, Padre, perdóname.
Ya cuando estás con el agua ni hasta el cuello, estás hundido completamente. ¿Qué necesidad hay de llegar a esos extremos? Bueno, Jonás llegó a ese extremo. Jonás llegó a ese extremo. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que nuestra naturaleza así es. Que muchas veces no queremos por las buenas, queremos por las malas. Hasta que el pecado nos priva y nos quita cosas que amamos, que decimos amar. Ahí es donde verdaderamente sentimos el ácido, ¿no? Y sentimos esa cosa terrible de lo que hace el pecado. Y ahí reconocemos que hicimos algo malo y venimos en arrepentimiento y Dios nos perdona, como el caso de Jonás. Si Jonás a los 3 días de estar en la barriga de ese vientre del pez, lo vomitó. Y usted ya conoce la historia, ¿no? Él fue restaurado, pero pasó un proceso muy doloroso y difícil, que perfectamente pudo haberlo cortado desde el momento que fue confrontado por el capitán. Es cierto, yo pequé, perdónenme. Y no a ellos, no, sino a Dios. Yo le digo, hermano, inmediatamente la tempestad se hubiese cesado, pero Él no lo hizo y las cosas se empeoraron y llegaron a ese nivel. No espere que las cosas empeoren en su vida para mejorar su actitud. No espere perder algo que ama para mejorar su actitud. Se lo voy a volver a repetir. No espere perder algo en su vida para mejorar su actitud. Porque Dios va a hacer todo lo necesario para hacerle entrar al redil. ¿Fracasó con Jonás? No, lo hizo entrar porque era hijo. Y lo mismo le digo yo a usted. Si usted es un hijo de Dios, Dios no lo va a dejar ir muy allá hasta perderlo. No. Recibió un mandamiento del Padre de que ninguna de sus ovejas se iban a perder en su mano, y así es. Pero eso sí, Él va a ocupar el proceso disciplinario para hacernos volver a la comunión perdida con Él. ¿Se da cuenta las formas como el Señor llama a la puerta? ¿Se da cuenta? A través de la palabra, a través de la conciencia, a través de procesos disciplinarios. ¿Con qué propósito Jehová lo hace? Para que usted vaya, abra la puerta y lo deje entrar. Eso es lo que pasó, y con esto termino. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, note que eso es opcional. Si después de todo lo que le ha pasado, ¿qué le dijo Jehová a esta iglesia? Si no te arrepientes, yo te voy a vomitar de mi boca. Algo duro, ¿no? Pero así le dijo. Si no te arrepientes, yo te voy a vomitar de mi boca, le dijo. Pero también le dice, si tú abres la puerta, si tú escuchas atentamente a la voz de alerta, a la llamada de alerta, entonces, ¿qué dice? Entraré a ti. En otras palabras, volveré a tener una relación franca, sincera contigo. Y no solamente eso, continúa la lectura. Y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, ¿qué es lo que sucede en la comunión? No solamente tenemos relación con Dios, sino que también hay una participación de bendiciones. Aquí vemos que Jesús trae ¿qué? Una bendición para aquel que está verdaderamente arrepentido. Y cuando eso sucede, cuando la comunión es restablecida, cuando la relación es restablecida una vez más y está el fluir de la bendición, es ahí entonces donde se produce el milagro, hermano, ¿de qué? De la
pérdida ¿de qué? De la ceguera. Dios la quita. Es ahí donde entra el colirio, ¿no? Lo quita la ceguera que hay en ese ojo y empieza a andar en luz. Porque Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Así que cuando la comunión es restablecida, la ceguera es quitada y una vez más la dirección vuelve, la seguridad viene, la restauración se da. Amén, iglesia. Así que ahí tenemos precisamente la forma de cómo ser libre de la ceguera espiritual. Empecemos a tener comunión con Dios. Quiero que cierre sus ojos un momentito, por favor. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.